El evaluador pensó que hacía mucho tiempo que no aparecía alguien tan insano. Incluso en el suelo, el novato no parecía ni un poco intimidado. Mientras anotaba en su portapapeles, el hombre apenas podía creer lo que estaba viendo. La actuación del novato era algo completamente inesperado, quebrando todas sus expectativas. Sin perder un segundo, el luchador salió disparado hacia las cuerdas del ring, ganando velocidad. Él usó el impulso para correr por las cuerdas. Con una agilidad impresionante, se equilibró en la cima del poste, preparándose para el próximo movimiento. Y entonces, se lanzó al aire. El movimiento fue tan rápido que el entrenador gritó para que el otro luchador se posicionara rápido. La platea, formada por otros luchadores experimentados, quedó simplemente boquiabierta. Nadie esperaba una maniobra de aquellas. En el aire, ejecutó un mortal hacia atrás perfecto, un movimiento de altísimo nivel que tomó a todos por sorpresa. El impacto fue brutal. Los otros luchadores reconocieron la técnica en el acto. Un moonsault press. Un golpe que nadie esperaría ver en una prueba como aquella. Aún exhausto tras el golpe, el novato había probado su punto. El evaluador sonrió, satisfecho, cuestionando cómo alguien con aquel nivel de habilidad podría ser considerado un aficionado. Basta de anotaciones. El evaluador tiró el portapapeles a un lado, confirmando su pensamiento inicial. Realmente hacía mucho tiempo que no aparecía un talento tan absurdo, pero la evaluación aún no había terminado. Para sorpresa de todos, el propio evaluador saltó dentro del ring. La confusión se apoderó de los otros aspirantes. ¿La prueba ya no debería haber terminado? De lejos, el supervisor observaba la escena con atención. Mientras los otros comentaban sobre su físico, él parecía ser el único en entender la seriedad de lo que estaba a punto de suceder. En medio del ring, la orden fue dada. El oponente necesitaba posicionarse, y rápido. La lucha estaba a punto de comenzar de verdad. Sin dudar, el luchador de short rojo usó el impulso de las cuerdas para lanzarse al aire. Él voló en dirección a su blanco, que ya lo esperaba con los brazos abiertos. Era un movimiento perfectamente ensayado, pero esa vida de espectáculo y gloria era solo una parte de la historia, un recuerdo distante. Desde muy joven, su sueño era simple: ser un campeón mundial, amado y respetado por todos. No obstante, la realidad del pro wrestling era bien diferente. Involucraba actuaciones exageradas y discursos ensayados para la platea. Eran luchas donde el vencedor y el perdedor ya habían sido decididos mucho antes de que sonara el gong. Cada golpe, cada caída, cada movimiento arriesgado. Todo formaba parte de un guión predefinido. El conteo final en el ring era solo la conclusión de una historia que ya estaba escrita. Él alzó el cinturón, celebrando la victoria para la multitud. Pero por dentro, la sensación de que nada de aquello era real comenzaba a pesar, pues su vida, ahora, era completamente diferente. Lejos de los aplausos y de los reflectores, él trabajaba como señalizador en una obra. Su nueva rutina consistía en guiar grúas y cargas pesadas durante la noche fría. El silencio del solar era un contraste gritante con el ruido ensordecedor de la arena que él un día llamó hogar. Mientras observaba la ciudad, una valla publicitaria con una familia feliz llamó su atención, tal vez recordándole un sueño que quedó atrás. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un compañero de trabajo que parecía ansioso por entablar conversación y romper el silencio de la noche. El protagonista no estaba de humor para charla trivial. Él solo se preguntaba qué tipo de tontería su compañero iba a decir ahora. Aún a regañadientes, él escuchó. El hombre comenzó a hablar sobre los viejos tiempos, trayendo a colación nombres y lugares del pasado del pro wrestling. Él mencionó luchadores famosos, preguntando cómo era en aquella época. Claramente, el hombre era un fan del deporte y estaba curioso sobre la experiencia del ex luchador. La conversación sobre el pasado hizo que el protagonista se levantara. Las memorias, tanto las buenas como las malas, comenzaron a volver con fuerza total. Él se acordó de las palabras duras que oyó, gritos expulsándolo, llamándolo de viejo sin talento y diciendo que él debería al menos esforzarse más. Se acordó de cómo sus sueños fueron aplastados, dejándolo sin nada. Para sobrevivir, él se convirtió en un trabajador manual,
un inmigrante coreano intentando apenas sobrevivir en el día a día. Su compañero lo llamó por el nombre, Kim, sacándolo de aquel trance. Percatándose de que había tocado un punto sensible, él sugirió que era hora de volver al trabajo. Kim pidió disculpas por haberse distraído y concordó. Aquel chapuzón rápido en el pasado lo había dejado visiblemente afectado. Pero antes de volver, él paró por un instante. Una última reflexión pasaba por su mente. Una duda que lo asombraba desde que abandonó los rings. Se preguntaba si, en caso de haberse esforzado más y mostrado su verdadero valor, el mundo lo habría reconocido. En un impulso, Kim pateó su casco hacia arriba. En el segundo siguiente, el arrepentimiento lo golpeó. Miró hacia arriba, sorprendido por su propio acto irreflexivo y estúpido. Solo que la patada lo desequilibró. Su colega solo pudo observar, impotente, mientras Kim perdía el equilibrio en el borde de la construcción. Desesperado, el hombre intentó alcanzarlo, gritando su nombre. Pero ya era demasiado tarde. El casco caía al vacío, y junto con él, Kim. Durante la caída, un único pensamiento claro vino a su mente. Después de toda la lucha, de todos los sueños perdidos, era así como todo terminaría. ¡Qué fastidio! De repente, la caída fue interrumpida. Jun ya no estaba cayendo, sino de vuelta al pasado, en un ring. El hombre al lado no podía creer lo que veía. Una figura imponente surgió, envuelta en un aura de poder. Era su antiguo yo, en el auge de su carrera. El hombre intentó pedirle que esperara, pero era demasiado tarde. En aquel momento, dentro de la memoria, el luchador estaba completamente concentrado. Se preparaba para el golpe final, un movimiento ensayado hasta el cansancio. Con un movimiento rápido y poderoso, ejecutó el ataque. Era el clímax de la lucha, el espectáculo que el público pagó para ver. Se sentía invencible, un verdadero campeón a punto de declarar su victoria para el mundo. Solo que el golpe no alcanzó al oponente en el ring. La realidad lo golpeó primero, y con fuerza. Jun se despertó jadeando, con el corazón acelerado. No estaba cayendo, ni luchando. Estaba seguro en su tráiler. Todo no fue más que una pesadilla. Intentaba entender la mezcla bizarra de sus memorias y miedos más profundos que acababa de experimentar. Pero entonces vio algo por la ventana. Una figura parada afuera, extrañamente familiar, observándolo en silencio. Sin pensarlo dos veces, golpeó el vidrio, gritando para llamar la atención del extraño. La respuesta, sin embargo, no vino de la ventana. La puerta del tráiler fue derribada con una patada violenta, lanzando a Jun hacia atrás con el impacto. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién diablos acababa de invadir su tráiler? De la puerta surgió un hombre rubio, con un físico tan impresionante como el suyo. Parecía calmado, casi como si esperara ser recibido. La visión de aquel rostro lo transportó al pasado, al año 2002. Una fotografía antigua revelaba la verdad. Aquellos dos hombres se conocían hacía mucho tiempo. De vuelta al presente, la calma del hombre rubio desapareció. Golpeaba la puerta del baño, gritando por Jun, la antigua amistad ahora sustituida por una rabia explosiva. Jun se echó agua en la cara, intentando entender lo que estaba sucediendo. La sensación era extraña, pero la conclusión era una sola. De alguna forma, había vuelto en el tiempo. Al mirarse, la confusión solo aumentó. Aquel cuerpo no era su cuerpo actual, sino el de su juventud, en el auge de su forma física. El choque vino después, cuando se dio cuenta de para cuál momento exacto había regresado. Y con el recuerdo del tiempo, vino el recuerdo de una persona que él consideraba una basura absoluta. Estaba de vuelta al día de la prueba para trainees de la WWF. Con la experiencia de toda una vida y el cuerpo de un joven en el auge, sintió que, esta vez, las cosas podrían ser diferentes. La confianza se apoderó de su cuerpo. Ya no era el joven ingenuo de aquella época. Ahora, sabía exactamente de lo que era capaz y no dejaría escapar la oportunidad de nuevo. Pero entonces, un golpe en la puerta lo trajo de vuelta a la realidad. Era él.
El tipo que estaba afuera era el motivo de que todo hubiera salido mal la primera vez. Del lado de afuera, el hombre rubio se retorcía de dolor, preguntando desesperadamente sobre un sándwich. La ironía de la situación era casi palpable. Jun recordó la amistad que tenían. Pasaron sus 20 años juntos, riendo y entrenando, pero detrás de aquella sonrisa había una traición que él nunca olvidó. La memoria era clara. El día de la prueba, aquel que se decía su amigo puso laxantes en su sándwich, arruinando su oportunidad y riendo de su desgracia. El resultado fue la mayor humillación de su vida. Incapaz de controlar su cuerpo en medio del escenario, se convirtió en motivo de burla, mientras su sueño era destruido. Pero eso fue en el pasado, o mejor dicho, en el futuro. Ahora, de vuelta a este exacto momento, Jun sabía lo que había sucedido y lo que necesitaba hacer para cambiar su destino. Y del otro lado de la puerta, el antiguo amigo finalmente entendió. Aquel sándwich. No era para Jun. El desespero se apoderó de su rostro cuando la verdad lo golpeó de lleno. Con el traidor debidamente neutralizado en el suelo del baño, Jun no perdió más tiempo. Tenía un objetivo mucho mayor ahora, la prueba para la GCW. Llegó al lugar de la prueba, rodeado por otros candidatos que, así como él, soñaban con la gloria. La segunda oportunidad estaba comenzando. Allí estaba la Global Championship Wrestling, el mejor grupo de pro wrestling del mundo. Un lugar que transformaba novatos en estrellas. Y fue allí donde surgió el mayor protagonista de aquella era, un verdadero ícono de la lucha libre, John Cena. Jun sabía que si conseguía pasar la prueba y hacerse amigo de Cena desde el principio, su futuro sería completamente diferente. Y como si el destino estuviera escuchando, el mismísimo John Cena apareció justo detrás de él, tocándole el hombro. Cena le preguntó si estaba nervioso, diciendo que había visto al joven temblar un poco. El futuro ícono preguntó por qué tenía esa expresión, genuinamente preocupado. Jun, por otro lado, estaba en shock. El plan estaba sucediendo demasiado rápido. Para disimular, inventó una excusa, diciendo que había venido con un amigo, pero el pobre tuvo un caso grave de diarrea. La excusa funcionó mejor de lo esperado. Cena se echó a reír, pensando que su amigo debía estar muy nervioso por la prueba. Aquel momento de distensión pareció romper el hielo entre los dos. Fue entonces cuando el fortachón rubio se acercó para dar ánimo, diciéndole a Jun que no se preocupara. Lo llamó Cena. Jun se dio cuenta al instante del tamaño del error. Aquel tipo no era John Cena, solo estaba intentando ser amable con quien él creía que era el famoso John Cena. Y lo peor de todo, el tipo que él pensaba que era solo un extra buena gente, era el verdadero John Cena. El plan de Jun se había complicado mucho más. A pesar del error colosal, Jun intentó mantener la compostura y continuar la conversación. Su plan de acercarse a John Cena había comenzado de la peor forma posible, pero necesitaba pasar la prueba de cualquier manera. Los dos sellaron la breve interacción con un apretón de manos, un gesto de respeto antes de lo que estaba por venir. Pero, tras la formalidad, la mente de Jun ya estaba a 1000 por hora. Necesitaba un nuevo plan, y rápido. Una sonrisa determinada surgió en su rostro. No dejaría que un simple engaño arruinara la segunda oportunidad que la vida le dio. Aquello era solo un contratiempo. Pasó 1 hora. Mientras esperaban, algunos de los candidatos más ansiosos subieron al ring para exhibirse, imitando golpes de lucha libre para pasar el tiempo. Mientras tanto, el resto del grupo solo observaba, la paciencia agotándose con el retraso del examinador. Jun, sin embargo, permaneció con los ojos cerrados, tranquilo. Sabía que la espera también era parte de la prueba. En el ring, la broma comenzó a pasarse de la raya, transformándose en una intimidación barata entre los candidatos. De repente, el sonido de un paso pesado resonó por el lugar. La espera había terminado. La payasada en el ring se detuvo instantáneamente. Los luchadores se congelaron, mirando en dirección al sonido. Una figura imponente y musculosa surgió, caminando hacia ellos con un aura amenazadora. El examinador finalmente había llegado. Sin perder un segundo, el hombre fue directo a John Cena y lo agarró por el hombro con una fuerza descomunal.
y con un único y brutal movimiento, simplemente echó al futuro astro fuera del ring, como si no fuera absolutamente nada. Los otros dos que se estaban exhibiendo quedaron paralizados de miedo y confusión. No conseguían procesar lo que acababa de suceder. El examinador los miró con puro desprecio. Estaba claramente furioso por la falta de disciplina que habían demostrado. Sin decir una palabra, avanzó y agarró a los dos novatos restantes. La verdadera prueba de resistencia estaba a punto de comenzar. La fuerza del examinador era absurda. Los dos candidatos que momentos antes se exhibían con arrogancia, ahora solo conseguían gritar de dolor, completamente aplastados por su apretón. Y con la misma facilidad que los agarró, el examinador los arrojó lejos, como si fueran meros sacos de basura. La demostración de poder fue clara y aterradora. De vuelta al centro del ring, miró a todos los candidatos con desprecio. El hombre dejó claro que, para él, todos allí no eran más que un grupo de fracasados. La declaración cayó como una piedra sobre los candidatos. El shock y la intimidación eran visibles en el rostro de cada uno, que ahora entendían que aquello no era una broma. Mientras la mayoría sudaba frío, Jun observaba la escena con un interés peculiar. A diferencia de los otros, no parecía intimidado, sino curioso por lo que vendría a continuación. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. El miedo era palpable, y nadie osaba hacer un solo movimiento o sonido. Aquel hombre no era solo fuerte. Había un aura bestial y salvaje en él, una ferocidad que iba mucho más allá de la simple fuerza física. Era un depredador en la cima de la cadena alimentaria. Aparentemente, esta no era la primera vez que demostraba su fuerza absurda. Era el tipo de persona que resolvía problemas con la policía, sugiriendo una conversación mientras doblaba una porra. Su reputación lo precedía. Era conocido por humillar a sus oponentes, dejando claro que no eran nada ante su poder aplastante. Pero toda esa fuerza venía de un fundamento. Él creía que existía una habilidad básica, más importante que todas las otras, que era el pilar de toda la lucha libre profesional. ¿Y quién no dominaba esa habilidad fundamental? Bueno, él los transformaba en un desastre completo e indefenso. La lección era enseñada de la forma más brutal posible. Tras la demostración de fuerza, se colocó en el ring, de espaldas a la entrada, en silencio. La espera también formaba parte de la prueba. Entonces, se giró para encarar a los candidatos restantes. Con los brazos cruzados y su equipo detrás, exhalaba una autoridad incuestionable. El verdadero examen iba a comenzar. Todos los ojos estaban fijos en el examinador, esperando la próxima orden. Jun, sin embargo, mantenía su compostura, analizando cada movimiento y cada palabra. Y entonces, una leve sonrisa surgió en el rostro de Jun. Ante aquella demostración de poder que aterrorizó a todos, no sintió miedo. Sintió un desafío. Y estaba listo para aceptarlo. La prueba comenzó sin previo aviso. El examinador se abalanzó sobre el primer candidato con una fuerza aplastante, demostrando que no estaba allí para juegos. El resultado fue instantáneo. El luchador fue noqueado con un solo golpe, sirviendo de ejemplo brutal para todos los demás que observaban. El siguiente en la fila, un luchador rubio, respondió al llamado con una prontitud casi ingenua. A su lado, Jun observaba todo, analizando la situación. Pero la emoción del candidato duró poco. Al igual que el anterior, él también fue derribado con una fuerza implacable por el examinador. Jun estaba confundido. No conseguía entender el propósito de aquella prueba. ¿Era solo para humillar a todo el mundo o había algo más que él no estaba viendo? El examinador no estaba satisfecho con solo derrotarlo. Gritó furiosamente, mandando al luchador salir del ring inmediatamente. La humillación era parte del proceso. Con el ring nuevamente vacío, el examinador tomó la siguiente ficha. Era el turno del joven que lo observaba con tanta atención. Jun corrigió la pronunciación de su nombre con claridad y firmeza. No demostró ni un ápice de intimidación, lo que pareció sorprender al hombre. Aquella mirada directa y la total falta de miedo llamaron la atención del examinador. Finalmente había encontrado a alguien que no se encogía ante su presencia. Para probar su coraje, el hombre le dio una fuerte palmada en el pecho a Jun. Era un gesto para ver si el chico retrocedería o se mantendría firme. Jun no se movió ni un centímetro.
El examinador esbozó una sonrisa de aprobación. Finalmente, un candidato que valía la pena probar de verdad. Con la aprobación, el hombre mandó a Jun subir al ring y mostrar de lo que era capaz. Sin dudarlo, el joven corrió hacia su escenario. Tan pronto como Jun subió a las cuerdas, el examinador declaró que aquello ya era suficiente para aprobar. Dijo que el joven ya podía bajar. Pero Jun no obedeció. El examinador se dio cuenta de que el chico no estaba satisfecho con un simple aprobado. Quería mucho más que eso. Ignorando la orden, Jun se lanzó de las cuerdas en un movimiento espectacular. No estaba allí solo para pasar la prueba, estaba allí para demostrar que era el mejor. El ataque de Jun fue un éxito. El examinador cayó al suelo con el impacto, dejando a todos los que observaban completamente impactados con la escena. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Un simple candidato había derribado al poderoso examinador con un solo golpe. Solo que el hombre se levantó como si nada hubiera pasado. Él encaró a Jun, reconociendo que el chico era lo suficientemente bueno para experimentar sus verdaderas habilidades. Sin más conversación, el examinador se abalanzó. Agarró a Jun con fuerza, dejando claro que el tiempo de prueba había terminado. Ahora iba en serio. Con una fuerza absurda, el hombre arrojó a Jun contra las cuerdas del ring. El joven fue lanzado hacia atrás sin ninguna posibilidad de reaccionar. Pero en lugar de caer, Jun usó el impulso de las cuerdas para volver con todo. El examinador, sin embargo, ya estaba preparado para el contraataque. Y el golpe vino con la fuerza de un tren, un clothesline devastador que golpeó a Jun de lleno, lanzándolo al aire. Incluso en medio de la caída, Jun consiguió prepararse para amortiguar el impacto. Ejecutó la técnica perfectamente para minimizar el daño. Solo que, en el último segundo, se dio cuenta de algo terrible. El examinador no se había detenido. Antes de que Jun pudiera tocar el suelo, el hombre lo agarró en el aire. Con una facilidad impresionante, el examinador lo levantó sobre los hombros, invirtiendo completamente la situación. Jun no podía hacer nada. Estaba completamente a merced del examinador, a punto de sentir el impacto de un golpe que podría acabar con todo. El examinador no mostró ninguna piedad. Estaba a punto de finalizar la prueba de la forma más brutal posible, descargando toda su fuerza en el golpe. El impacto del body slam resonó por toda la arena. Un golpe simplemente devastador. En aquel instante, Jun sintió cada hueso de su cuerpo temblar. Su conciencia se desvaneció por un momento con la fuerza del choque. El joven luchador quedó tendido en el suelo, completamente inmóvil. Parecía el fin de la línea para él. Incluso el observador enmascarado se tensó con la brutalidad de la escena. No esperaba aquello. El examinador se acercó al cuerpo caído de Jun como para confirmar el resultado de su ataque. Pero en vez de desprecio, el rostro del examinador se abrió en una sonrisa de pura satisfacción. Había visto algo que le agradó. Y entonces, para sorpresa de todos, le extendió la mano a Jun y lo felicitó. Fue el primero en ser aprobado en la prueba. Jun, aún aturdido, aceptó el saludo. Se disculpó, prometiendo ser más cuidadoso, sin entender bien por qué había pasado. La aprobación repentina generó un murmullo entre los otros candidatos. No podían creer que un aficionado hubiera logrado tal hazaña. Desde lejos, uno de los luchadores más imponentes observaba la escena en silencio, sin demostrar ninguna emoción. Parecía analizar cada detalle. A pesar del dolor, una sonrisa de confianza surgió en el rostro de Jun. Había superado el primer gran obstáculo. Sin embargo, no todos parecían impresionados. Otro candidato encaraba la escena con una frialdad calculadora, como si aquello no fuera nada del otro mundo. Más tarde, en la ducha, Jun reflexionaba sobre la prueba. El agua ayudaba a aliviar el dolor, pero su mente estaba a mil, procesando todo lo que había pasado. Había pasado, pero sabía que ese era solo el comienzo. El camino para convertirse en un profesional sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Mientras tanto, el brutal recuerdo de la prueba aún resonaba en la mente de Jun. Recordó al examinador, que no demostró piedad alguna contra uno de los candidatos. Con una fuerza absurda, el examinador lo levantó en el aire, preparándose para el impacto que sellaría el destino de aquel joven. Y entonces lo arrojó contra el suelo con una violencia aplastante.
un movimiento que puso fin a la participación del candidato en la prueba. El examinador fue claro al comunicar que el muchacho había fallado. No había espacio para segundas oportunidades o discusiones. De vuelta al presente, Jun intentaba procesar todo debajo de la ducha. La imagen de aquellos que fueron reprobados no salía de su cabeza. Observaba a los otros alrededor, la mayoría con físicos impresionantes, pero Jun sabía que solo músculos no serían suficientes para sobrevivir a aquella prueba. Mientras Jun reflexionaba, otro candidato que había pasado estaba en éxtasis, agradeciendo a los cielos e implorando para que aquello no fuera un sueño. La celebración exagerada, sin embargo, solo sirvió para irritar al examinador, que lo encaró con puro desprecio, cuestionando lo que estaba haciendo. Más tarde, ya en el vestuario, Jun seguía pensativo. Algo aún le incomodaba, una sensación de que había olvidado algo importante. A su alrededor, los otros aprobados pasaban, cada uno enfocado en su propio camino. La competencia ya había comenzado. Andando por el pasillo, Jun intentaba entender aquel sentimiento extraño. Se preguntaba si era por no haber recogido sus cosas aún. Fue cuando avistó un rostro familiar viniendo en la dirección contraria. Era uno de los candidatos que más se destacaba. El muchacho rubio pasó por él con una expresión desanimada, claramente afectado por algo. De repente, cayó en la cuenta. Jun lo reconoció y lo llamó, impactado. El joven, Shonsina, pareció aliviado al ver un rostro conocido. Jun no conseguía esconder su sorpresa. Necesitaba entender cómo uno de los tipos más prometedores de toda la prueba podría haber sido reprobado. Shonsina se quedó visiblemente sin gracia con la aproximación repentina de Jun, sin saber muy bien cómo reaccionar a aquella intensidad toda. Intentando romper el hielo, Sean comentó que la expresión del protagonista estaba un poco aterradora, pero Jun no parecía estar para bromas. La mente de Jun trabajaba a 1000 por hora. La reprobación de un talento como Sean simplemente no tenía ningún sentido para él. Desanimado, Sean explicó que estaba desistiendo por ahora y volvería para la ciudad donde vivía. Aquello era el fin de la línea para él. Pero fue exactamente esa frase que encendió una luz en la cabeza de Jun. Una idea loca y repentina surgió de la nada. Sin pensarlo 2 veces, lo agarró por el hombro, impidiendo que Sean se fuera. Él no iba a aceptar un no como respuesta. Con una energía que asustó a Sean, Jun hizo una propuesta inesperada. Quería que los dos se convirtieran en compañeros de entrenamiento. Jun argumentó que si iban a intentar la prueba de nuevo el próximo año, sería mucho mejor si se preparaban juntos desde ya. Él ya conseguía visualizar la escena. Los dos ayudándose, superando sus límites juntos en la academia. Era el plan perfecto. Sin ni siquiera esperar una respuesta, Jun lo arrastró por el pasillo. Él ya tenía un lugar en mente para oficializar la asociación. En la sala del gerente general, un hombre observaba la escena. Él reconoció en el acto lo que Jun estaba intentando hacer, llamando aquello de un truco clásico. Y así, los dos acabaron sentados enfrente del gerente de la academia, Baku. La negociación estaba a punto de comenzar. Jun, lleno de entusiasmo, comenzó a presentar su plan para el gerente, mientras Sean solo asistía, aún procesando la velocidad de los acontecimientos. Sin embargo, la reacción de Baku no fue nada animadora. El gerente parecía furioso con la audacia del joven. Jun explicó que ellos comenzarían con un entrenamiento especializado y una dieta sistemática. Él estaba determinado a probar que su plan daría cierto. Después de formalizar la asociación, la rutina de ellos cambiaría completamente. Todo estaría enfocado en un único objetivo, pasar en la prueba del próximo año. Él garantizó a Baku que, con ese método, los dos estarían más que listos. La confianza de Jun era contagiosa, y Sean parecía finalmente creer en aquello. Y así, algunas semanas después, el plan fue puesto en práctica. El entrenamiento era intenso, y la dieta rigurosa. Ellos no olvidaron lo más importante, la lucha libre. El ritmo era brutal. El entrenador exigía el máximo de cada uno, llevando a todos al límite físico y mental. Pero no todos podían soportar la presión. Uno de los entrenadores, un hombre de cabello rubio, observaba a los candidatos derrumbarse uno por uno, sin demostrar emoción alguna. La regla era clara. Quien no pudiera seguir el ritmo estaba fuera. Las eliminaciones eran constantes e implacables.
Mientras tanto, otros dos luchadores notaron que el rubio parecía diferente a los demás entrenadores. Siempre estaba observando, analizando cada movimiento. Uno de ellos lo reconoció. No era un entrenador cualquiera, sino Russell Hart, una figura importante en el mundo de la lucha libre. Russell venía de la famosa familia Hart de Canadá, un linaje de élite donde todos eran luchadores profesionales de renombre. La presencia de un miembro de la familia Hart allí era, como mínimo, intimidante. Él era la personificación del éxito que todos allí anhelaban. Los dos luchadores se dieron cuenta de que Russell estaba mirando fijamente a un punto específico de la academia, con una expresión seria. Curiosos, siguieron la mirada de Russell y se sorprendieron al ver a quién estaba mirando. El blanco de la atención del luchador de élite era nada menos que Jun, que parecía estar rindiendo muy bien en el entrenamiento. Russell Hart, sin embargo, no parecía impresionado. Para un veterano como él, Jun era solo un novato que apenas conocía los fundamentos básicos del deporte. Mientras Jun se esforzaba al máximo en el levantamiento de pesas, no se dio cuenta de que había llamado la atención de alguien importante. Al otro lado de la academia, el veterano Russell Hart observaba cada movimiento del novato. De repente, el entrenamiento de Jun fue interrumpido. Russell se acercó y el ambiente en la academia cambió al instante. Jun sintió la presencia imponente del luchador de élite y detuvo lo que estaba haciendo, mirándolo en silencio. Intimidado, soltó la barra con un golpe sordo, rompiendo la tensión que se había formado en el ambiente. Los dos quedaron frente a frente. La diferencia de experiencia era obvia, y todos alrededor contuvieron la respiración. La mirada de Russell era seria, analizando al joven luchador que osaba entrenar con tanta intensidad. El amigo de Jun no entendió la actitud repentina y cuestionó a Russell, preocupado de que aquello pudiera ser el inicio de una pelea. Pero, para sorpresa de todos, Russell no estaba allí para pelear. Le extendió la mano a Jun, quien aceptó el saludo con una sonrisa confiada. El gesto inesperado dejó a los otros miembros de la academia completamente confundidos con la situación. El amigo de Jun, en particular, quedó totalmente perdido, sin entender lo que estaba sucediendo. En aquel momento, Russell recordó un consejo que recibió sobre la mentalidad de un luchador. Para sobrevivir en ese mundo de fieras, era preciso acondicionar el cuerpo para saber dónde duele menos. Una lección que él veía potencial para enseñar. Entonces, el canadiense Russell Hart se presentó formalmente al hombre frente a él. Él miró a Jun e hizo una invitación que nadie esperaba. Propuso que los dos entrenaran juntos. El entrenamiento comenzó inmediatamente. Russell Hart observó el movimiento de Sean y le dio una instrucción crucial: enfocarse en la sensación de aquel último movimiento que había sido el mejor de todos. Sean, aún tímido, se presentó formalmente a Russell. Jun, por otro lado, quedó impresionado con la habilidad del canadiense de cambiar el ánimo de Sean con tan pocas palabras. Russell analizó la situación por un momento. Se dio cuenta de que había algo más que enseñar allí, algo más allá de la técnica pura. De repente, una mano se acercó a Sean, quien se asustó con el gesto inesperado. Con un toque en la cabeza, Russell tuvo una idea. Sabía exactamente lo que necesitaba ser hecho para desbloquear el potencial del joven. Él demostró la importancia de usar el cuerpo para absorber el impacto de la manera correcta. Una lección fundamental de supervivencia en el ring. Dicho esto, Russell se dio la vuelta, dejando la teoría de lado para que la práctica pudiera comenzar de verdad. Jun concordó, listo para ayudar en lo que fuera preciso, mientras Sean observaba, aún procesando la intensidad del nuevo compañero de entrenamiento. El amigo de Jun, que asistía de lejos, no conseguía creer en lo que veía. ¿Aquel era el mismo Sean que estaba a punto de desistir? En el ring, Russell ayudó a Sean a levantarse, reforzando el consejo de memorizar la sensación de una caída bien ejecutada. Jun, de brazos cruzados, observaba atentamente y mandó que ellos repitieran el movimiento una vez más. La repetición era la clave. Después de la sesión, Russell elogió a Sean, diciendo que él había mejorado mucho. El progreso era innegable. No obstante, mientras caminaban hacia afuera, Sean parecía desanimado.
Le preguntó a Jun si realmente conseguiría usar aquellas técnicas en una lucha de verdad. La duda aún estaba allí. Jun intentó animarlo, dando un golpe en su brazo y diciendo que él era un powerhouse, un tipo de luchador enfocado en fuerza bruta. Pero la falta de confianza de Sean era frustrante. Jun llevó la mano al rostro, percibiendo que explicar el concepto de gimmick de un luchador sería más complicado de lo que él imaginaba. Jun continuó la explicación, enumerando los diversos tipos de luchadores que existían. Intentaba que Sean entendiera que había un lugar para cada estilo, incluso para él. Mostró ejemplos de los powerhouses, luchadores que usaban la fuerza bruta como su principal característica, exactamente el tipo que él creía que Sean era. Luego, describió a los brawlers, los luchadores más agresivos y directos, que no se preocupaban tanto por la técnica, sino por la victoria a cualquier costo. Jun reveló que el propio Russell Hart era un ejemplo perfecto de ese estilo de lucha, un maestro de la agresividad calculada. Explicó que, para la fase final de la prueba, los candidatos tendrían que luchar entre sí, una decisión que tomó para garantizar que Russell se salvara. Jun terminó la conversación con un aire de misterio, diciéndole a Sean que solo esperara y viera lo que sucedería. Pero el joven luchador quedó aún más confundido con todo aquello. Se alejó con una pose dramática, como si estuviera haciendo su gran debut en el ring, dejando a Sean atrás con sus dudas. Y así fue como los tres comenzaron a andar juntos. Jun, Sean y Russell comenzaron a compartir consejos y estrategias, formando un trío improbable. El tiempo pasó. Un día, un entrenador llamó a Sean al ring, pero él vaciló, diciendo que aún no era lo suficientemente bueno para eso. La inseguridad era su mayor enemiga. El entrenador no aceptó la excusa. Con un gesto firme, exigió que Sean subiera al ring, recordándole que agradeciera la oportunidad que estaba recibiendo. Más tarde, Sean le preguntó a Jun sobre el entrenamiento de gimmick, que él pensaba que solo comenzaría por la tarde. Algo parecía fuera del cronograma. Jun solo comentó que ya hacía un tiempo desde el almuerzo, tal vez el retraso se debía a eso. Pero la verdad era otra. De repente, un hombre apareció, diciendo que no se preocuparan. Tenía una sorpresa para ellos. El hombre trajo un carrito lleno de ropa, anunciando que era hora de deshacerse de sus trajes viejos. Les indicó que se vistieran como verdaderos luchadores. Tendrían 10 minutos para elegir algo que combinara con sus gimmicks. La clase práctica iba a comenzar. Con el inicio de la clase práctica, los candidatos comenzaron a presentarse uno por uno. La tensión en el vestuario era palpable, mientras cada uno esperaba su turno para mostrar el personaje que había creado. El primer luchador se adelantó, lleno de confianza. Parecía tener un concepto bien definido en mente y estaba más que listo para impresionar a los evaluadores. Sin embargo, uno de los asistentes cuestionó al evaluador principal. Preguntó si toda esa producción era realmente necesaria para lo que era, en el fondo, solo un entrenamiento. Pero el evaluador permaneció en silencio, solo observando atentamente. Estaba analizando cada detalle, buscando algo que fuera más allá de lo obvio. Mientras tanto, uno de los jóvenes miraba la ropa disponible con claro desdén. Se quejó de que todas las opciones parecían anticuadas y sin gracia. El próximo candidato en presentarse apostó por un concepto inesperado. Con un aspecto tierno y orejitas, intentó destacar por la originalidad. Una elección audaz, como mínimo. La paciencia del asistente finalmente se agotó. Gritó, diciendo que todos allí parecían anticuados y que necesitaban urgentemente actualizarse sobre la lucha libre moderna. Poco después, un luchador de cabello largo se presentó. Explicó el concepto detrás de su personaje, manteniendo una postura seria y enfocada. El asistente ya no sabía qué pensar. Las ideas de los candidatos eran una más extraña que la otra, y él anotaba todo con una expresión de pura perplejidad. El personaje del luchador rubio era una mezcla de fuerza bruta con un toque delicado, una combinación que dejó a los evaluadores sin saber cómo reaccionar. Pero entonces, el evaluador principal pareció notar algo. Un brillo en su mirada indicaba que, finalmente, alguien había logrado llamar su atención. Fue en ese momento que el próximo candidato comenzó a prepararse, quitándose lentamente el abrigo que vestía,
todos los ojos se volvieron hacia él. El silencio se apoderó de la sala, creando una enorme expectativa por lo que vendría a continuación. Con un grito, tiró la ropa a un lado y declaró su filosofía. Para él, era necesario hacer lo que fuera necesario para vencer, sin importar el costo. Se colocó frente a los evaluadores, con su presentación hecha. Su intensidad era innegable, pero la reacción de los jueces aún era un completo misterio. Terminó su declaración con una convicción feroz. Su razón para luchar estaba clara para todos, y ahora esperaba el juicio de los evaluadores. Los jueces lo observaban desde lejos. Uno de ellos rompió el silencio, cuestionando si toda aquella actuación era solo para impresionar, como si fuera una escena de película. El evaluador principal, sin embargo, parecía tener una opinión diferente. Se ajustó las gafas, analizando al joven con un interés que nadie esperaba. No podía ocultar la sorpresa. El hombre se preguntaba de dónde había surgido aquel candidato, reconociendo que había encontrado un verdadero tesoro. El luchador percibió el cambio en el aire. La confianza en su rostro mostraba que sabía exactamente el impacto que su presentación había causado. De repente, la escena cambió completamente, transportando la historia a una gran arena de lucha. Bajo los reflectores, un evento importante estaba sucediendo. En la pantalla gigante, el nombre Russell Hart brillaba. Él era el centro de atención, el campeón que la multitud vino a ver. La platea se volvía loca, celebrando la victoria de su ídolo. La energía en el lugar era contagiosa, pero la celebración fue interrumpida. Una provocación resonó por la arena, acusando a Russell de ser un mero imitador y rompiendo el clima de fiesta. Y entonces, el desafiante apareció. Era el mismo luchador de la audición, que subió al escenario y continuó la provocación, llamando al campeón novato. Russell Hart, sin embargo, no pareció inmutarse. Simplemente dio la espalda, ignorando por completo la presencia del retador. Pero el novato no se intimidó. Continuó su camino hacia el ring con pasos firmes, determinado a probar su valía. Finalmente, llegó. Desde fuera, encaró a su oponente, que lo esperaba allí arriba. La gran lucha estaba a punto de comenzar. Sin perder un segundo, saltó al ring. Con un fuerte golpe en la lona, entró oficialmente en el campo de batalla. El desafío estaba lanzado, y ahora no había vuelta atrás. El retador no esperó ni un segundo. Se abalanzó sobre Russell Hart antes incluso de que comenzara la lucha, pero fue impedido en el último instante. La regla era clara: solo después de la campana. La actitud del novato tomó a la audiencia por sorpresa. Nadie esperaba una explosión de hostilidad tan inmediata, y la tensión en el aire se volvió casi palpable. Russell, sin embargo, apenas se movió. Con un simple empujón, apartó al oponente, avisándole con firmeza que se detuviera. La paciencia del veterano parecía tener un límite. Los dos se encararon, y la rivalidad explotó en el aire. Ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder un centímetro siquiera. La lucha prometía ser mucho más que una simple prueba. La escena entonces nos lleva a un mes antes, cuando todo estaba siendo preparado entre bastidores. La historia de un cierto luchador estaba siendo analizada en un archivo. Uno de los organizadores del evento se topó con una figura familiar y no pudo ocultar la sorpresa. Era él de nuevo, el luchador Russell Hart. Su presencia allí parecía ser un problema recurrente para el equipo. Russell, sin embargo, pareció confundido con el acercamiento. Lo negó, como si el hombre lo estuviera confundiendo con otra persona o acusándolo de algo que no hizo. Mientras tanto, otros candidatos observaban la interacción desde lejos, curiosos por saber qué estaba pasando con uno de los nombres más conocidos de la prueba. Russell intentó explicarse de forma exagerada, pero el organizador parecía completamente desinteresado, más preocupado con su bebida que con el drama del luchador. El hombre simplemente le entregó una tablilla a Russell, diciendo que hablarían sobre aquello más tarde. El asunto, por lo visto, estaba cerrado por ahora. Mientras tanto, en otra parte de la arena, de repente, una música comenzó a sonar, tomando a uno de los competidores totalmente por sorpresa. No entendió lo que estaba pasando, pues aquello definitivamente no formaba parte del plan. Mientras el competidor se preguntaba qué era todo aquello,
El otro hombre simplemente continuó caminando, como si ya supiera exactamente lo que estaba por venir. Y entonces, el nombre fue anunciado en el micrófono, dejando al competidor completamente en shock. El próximo adversario sería nada menos que Cena. Y entonces, el micrófono fue tomado. En el ring, un hombre inició un discurso, tomando a John Cena, que estaba afuera, completamente por sorpresa. La confusión fue general. Nadie allí, ni siquiera los otros competidores, estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Con el micrófono en manos, el hombre se jactó de su fuerza, afirmando que podría destruir a cualquiera sin piedad. Entonces apuntó directamente a los otros competidores, llamándolos a todos débiles e insignificantes, una provocación directa. La intensidad del discurso dejó a los otros candidatos en shock, sintiendo el peso de aquella declaración de guerra. La agresividad era tanta que el ambiente se puso tenso en la arena. Hasta el luchador, que estaba solo bebiendo un refresco, quedó paralizado, dándose cuenta de que la situación se había puesto seria. Todo aquello era una demostración de mic work, la habilidad de usar el micrófono para llevar a la multitud al delirio. Y tan rápido como comenzó, la actuación terminó. El hombre se quitó la gorra, sonrió y dijo que era solo eso, dejando a todos aún más confundidos. La escena entonces volvió a una conversación anterior, donde un colega sugirió que Sean usara su físico como parte de su personaje. Sean, sin embargo, interpretó mal y sugirió actuar como una máquina fría, una idea que no fue bien recibida. Su colega se desesperó, dándose cuenta de que cada sugerencia de Sean solo empeoraba las cosas en la creación de su personaje. Pero de vuelta al presente, el hombre que hizo el discurso miró a Sean en el ring y quedó impresionado. No esperaba menos del futuro ícono. Sean ahora encaraba a su oponente de igual a igual. La vacilación y la incertidumbre sobre su personaje parecían haber desaparecido completamente. Mientras uno de los veteranos explicaba la importancia de crear un buen personaje para el ring, la atmósfera en el lugar comenzó a cambiar. Uno de los luchadores se acercó a Russell Hart, el examinador, y preguntó si tenía algo más que ofrecer. La mirada de Russell se puso seria. Aquel cuestionamiento parecía tener un peso mayor de lo que aparentaba. Desde lejos, June observaba la escena, ponderando la situación. Parecía estar calculando el momento adecuado para actuar. Russell entonces tomó un micrófono, listo para dar una respuesta a todos los candidatos de una vez por todas. Respiró hondo, preparándose para hablar. Pero antes de que pudiera decir algo, la voz de June cortó el silencio, interrumpiéndolo y sorprendiendo a todos. Los otros luchadores se volvieron hacia June, completamente incrédulos ante la audacia del novato. El veterano que estaba hablando antes miró a June, exigiendo saber qué acababa de decir. June, sin embargo, solo sonrió. Sabía exactamente el caos que estaba a punto de causar. Entonces comenzó a exponer el pasado de Russell Hart, revelando que el poderoso examinador fue una vez un luchador que vivía a la sombra de otra persona. June explicó que Russell nunca logró superar la fama de su tío, el legendario Greg Hart, siendo siempre visto como nada más que una copia. Terminó su discurso cuestionando el asombro de todos, afirmando que solo dijo en voz alta la verdad que todos allí ya sabían. Uno de los colegas intentó intervenir, diciéndole a June que ya había ido demasiado lejos, pero la provocación alcanzó su objetivo. Furioso, Russell Hart gritó al micrófono, desafiando a cualquiera que tuviera un problema a subir al ring y resolverlo con él. Russell Hart, micrófono en mano, confrontó a June en medio del ring. La provocación había funcionado, y ahora el examinador exigía una respuesta al desafío que acababa de lanzar. Desde fuera, uno de los colegas no creía lo que estaba pasando, gritando y cuestionando la cordura de June por haber llegado tan lejos. Se giró, buscando apoyo, pero la tensión en el aire era tan grande que nadie más se atrevía a moverse o decir una palabra. El joven intentó discutir con uno de los veteranos, pero el hombre mayor solo observaba la escena con los brazos cruzados, sin demostrar ninguna intención de intervenir. En el ring, la discusión se calentó. June acusó a Russell de ser solo una copia barata, cuestionando si realmente entendía lo que era honor o prestigio. La provocación final dio en el blanco. La furia se apoderó de Russell,
que parecía listo para acabar con aquello allí mismo. El colega de Jun observaba desde lejos, paralizado. Estaba seguro de que su amigo acababa de cavar su propia tumba. Sin embargo, entre bastidores, una figura importante observaba todo con una sonrisa de aprobación. Para él, aquello fue un segmento de ring simplemente increíble. La actuación fue tan convincente que el intercambio de pullas se convirtió en el cartel oficial de la próxima gran pelea, colocando a los dos como el evento principal. El colega de Jun quedó completamente impactado. No conseguía entender cómo una pelea que parecía real era en realidad una escenificación. De vuelta al ring, Russell continuó el espectáculo, gritando que el objetivo de Jun era un sueño que él mismo iba a aplastar. Jun, por su parte, entró en el juego con una sonrisa confiada, apuntando al examinador. Había conseguido exactamente lo que quería. Con la tensión en su punto álgido, los dos acordaron resolver sus diferencias en la última semana del mes. El desafío estaba oficialmente lanzado. Mientras tanto, el mismo veterano que antes estaba de brazos cruzados, ahora se frotaba las manos. Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro. Aparentemente tenía sus propios planes para esta rivalidad recién creada. La expresión de Russell Hart cambió de repente, tomado por sorpresa por algo que oyó o vio. El entrenamiento en el lugar era como mínimo extraño, involucrando los métodos más inusuales que se podían imaginar para probar a los candidatos. A pesar de todo, Jun aceptó las órdenes del examinador sin cuestionar. Estaba listo para lo que viniera después. Más tarde, la carretera se convirtió en el nuevo escenario. El viaje comenzó al son de una canción antigua. Mientras Russell parecía perdido en sus pensamientos, Jun lo observaba, sintiendo que algo necesitaba ser dicho entre ellos. El conductor intentaba romper el hielo con una canción, pero su expresión delataba el nerviosismo de tener a esos dos en el coche. Jun intentó sacar tema de conversación, pero Russell parecía completamente desinteresado, disfrutando del viaje en silencio. El joven luchador mencionó que algunos rumores extraños estaban circulando y que al principio no les había dado importancia. Sin embargo, el veterano apenas prestó atención, manteniendo su postura indiferente como si nada de aquello importara. La tensión era tan grande que hasta el conductor, concentrado en la carretera, no conseguía disimular la preocupación. De repente, la atención de Jun se desvió por completo por algo inesperado. Quedó impresionado con los brazos del conductor, olvidando por un momento toda la seriedad de la conversación. Prioridades, ¿eh? Jun intentó recomponerse e ignorar la situación, pero Russell parecía estar divirtiéndose con su incomodidad. Solo que un movimiento súbito lo tomó por sorpresa una vez más, rompiendo su concentración. Era Russell, que se acercó con una sonrisa provocadora. Parecía que el juego entre ellos aún no había terminado. En el coche, el ambiente era extrañamente relajado. El compañero rubio de Baku parecía divertirse con la situación, mientras que el conductor mantenía una sonrisa contenida, como si estuviera en un simple paseo. El amigo de Baku incluso sugirió ir a un bar, tratando la situación con una ligereza que no encajaba con la tensión que sentía Jun. Al llegar al destino, ya de noche, Baku salió del coche para estirarse. Parecía aliviado por el fin del viaje, pero listo para lo que viniera después. Pero la tranquilidad acabó en el instante en que oyeron algo. La expresión de todos cambió, indicando que algo estaba muy mal. A pocos metros de allí, un hombre estaba agrediendo a alguien en el suelo. Una escena de violencia gratuita que rompió la paz de la noche. La víctima apenas conseguía protegerse de los golpes, sufriendo a manos del agresor sin ninguna oportunidad de defensa. Baku observó la escena, claramente incómodo. Sabía que había un problema y que había que tomar una decisión. Sus compañeros percibieron su vacilación. Sabían que Baku odiaba ese tipo de cobardía y difícilmente se quedaría parado. Uno de ellos intentó argumentar, diciendo que era mejor no involucrarse y dejar que la policía lo resolviera, pero sus palabras no parecían tener efecto. Fue entonces cuando un grito desesperado de ayuda proveniente de un callejón cercano selló la decisión. La situación era aún peor de lo que parecía. Unos bandidos estaban amenazando a una madre y a sus dos hijos.
Uno de ellos apuntaba con un arma directamente a la cabeza de la mujer, que temblaba de pavor. La desesperación en su rostro era total. Ella solo conseguía abrazar a sus hijos, esperando lo peor. Baku no esperó ni un segundo más. Furioso con la escena, avanzó contra los bandidos sin dudarlo. Con un movimiento rápido y preciso, inmovilizó a uno de los agresores, mostrando una fuerza impresionante. El bandido ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, pillado por sorpresa por la velocidad del ataque. Sus amigos, sin embargo, ya gritaban para que Baku parara, temiendo que fuera demasiado lejos. El amigo rubio de Baku tampoco se quedó parado. Con un movimiento rápido, derribó a uno de los agresores con un golpe brutal, rompiendo el suelo con el impacto. El ruido repentino llamó la atención de los otros bandidos, que no esperaban esa reacción y se quedaron completamente sin entender lo que estaba sucediendo. El compañero de Baku continuó el ataque, inmovilizando a otro miembro de la pandilla con una llave de pierna dolorosa, neutralizando la amenaza de forma eficiente. La situación escaló rápidamente. Viendo a sus compañeros caídos, los otros bandidos sacaron sus armas, furiosos con la interferencia y listos para acabar con aquello. No estaban para bromas, y dejaron claro que consideraban a los chicos una banda de idiotas entrometidos que merecían morir por haberse metido donde no fueron llamados. Fue el turno del conductor de entrar en acción. Con un puñetazo devastador, golpeó a uno de los agresores de lleno en la cara, mostrando que tampoco iba a quedarse solo mirando. La lucha era salvaje. El conductor no retrocedió y usó hasta los dientes para dominar a su oponente, dejando claro que quería acabar con aquello de una vez por todas. Su fuerza era simplemente descomunal. Consiguió levantar a dos de los bandidos al mismo tiempo, uno en cada mano, dejándolos completamente indefensos en el aire. Mientras la pelea se desarrollaba, uno de los amigos gritó desesperado, pidiendo a Baku que esperara, pero parecía que ya había ido demasiado lejos. En el suelo, el resultado de la furia de Baku era claro. Los bandidos que lo enfrentaron estaban todos noqueados, sin la menor oportunidad de revivir. Los dos amigos observaban la escena, pensativos. No se habían metido en la pelea por recompensa, pero se dieron cuenta de que aquello podría convertirse en una gran oportunidad. Para los bandidos caídos, solo quedaba una conclusión en su mente. Se habían metido con las personas equivocadas. Eran completamente insanos. Algunos días después, June y Russell Hart fueron llamados a una reunión. El hombre que los esperaba parecía un poco tenso con la situación. La mujer rubia que salvaron en el callejón llamó a June. Él se giró, confirmando que era la familia que estaba esperando. Extendió la mano para saludarlos, pero la familia todavía estaba visiblemente asustada. La violencia que presenciaron había dejado profundas marcas. La familia que habían rescatado todavía estaba visiblemente afectada. El recuerdo del ataque era reciente, y a pesar de la gratitud, June podía ver el miedo que aún flotaba en sus ojos. El hombre que concertó la reunión parecía dominado por la emoción. Era Robin Connor, el padre de los niños que salvaron aquella noche. Su identificación confirmaba que era reportero, pero de la sección de Cultura y Arte, lo que dejó a June y Russell un poco confundidos con la situación. Robin estaba claramente luchando por recomponerse, con el peso de lo que sucedió aún muy presente en su mente. Poco tiempo después, llamaron a la puerta del gerente general, Harley Lacey. June anunció que él y Russell habían llegado. Con cautela, los dos entraron en la oficina, preguntando si eran ellos los que habían sido llamados. Allí dentro, Robin inmediatamente los señaló al hombre al mando, confirmando que ellos eran los héroes de los que estaba hablando. El hombre era Harley Lacey, el director general de GCW. Escuchó la historia del reportero con una sonrisa de quien ya entendía todo. Robin finalmente tuvo la oportunidad de agradecerles apropiadamente. Estaba radiante por verlos de nuevo, preguntando si se acordaban de él de aquella noche. Russell Hart se presentó formalmente. El reportero entonces contó que sus hijos ahora estaban inspirados para convertirse en luchadores profesionales por causa de su acto heroico. Para mostrar su gratitud, Robin ofreció escribir un gran artículo sobre ellos, pero June y Russell solo dijeron que hicieron lo que debía hacerse. Sin embargo, Harley Lacey interrumpió la conversación.
Él sonrió y dijo que un simple artículo no sería suficiente para recompensarlos. El reportero quedó completamente confundido con la declaración del director. No tenía idea de qué más podría ofrecerse. Jun también fue tomado por sorpresa. No conseguía entender hacia dónde iba esta conversación o qué estaba planeando el director. Harley entonces hizo su verdadera propuesta. Tenía algo mucho mayor en mente que una simple nota de periódico e invitó al reportero a verlo con sus propios ojos. Harley no perdió tiempo con palabras. Para mostrar lo que tenía en mente, simplemente usó a uno de los luchadores para una demostración rápida y brutal, dejando a todos boquiabiertos. Los otros luchadores quedaron en shock. Explicaron que solo estaban acostumbrados a movimientos ensayados y coreografiados, pero aquello que acababan de ver parecía demasiado real. Mientras los profesionales del ring estaban paralizados de miedo, el reportero, por otro lado, quedó completamente fascinado con la escena. Nunca había visto algo así de cerca. Harley entonces dio la orden final. La lucha acontecería aquella misma tarde. La presión aumentó instantáneamente, pues no había tiempo para prepararse. A pesar de las protestas y la vacilación, la decisión del gerente Harley Lacy estaba tomada y no había más espacio para discusión. Russell Hart ponderó sobre la situación. La propuesta repentina de Harley era arriesgada y exigía una decisión rápida. Sin mucho tiempo para pensar, Russell dijo que necesitaban decidirse pronto. Se giró hacia Jun, colocando el peso de la elección sobre los hombros del novato. Al final, Russell simplemente se alejó, diciéndole a Jun que hiciera lo que quisiera. La responsabilidad ahora era toda suya. Jun no demostró vacilación. Ante la presión, pareció haber tomado una decisión firme. Él flexionó las rodillas, preparándose para algo, y con una mirada determinada, mostró que estaba más que listo para el desafío que fue propuesto. La actitud confiada de Jun tomó a Russell completamente por sorpresa. No esperaba esa reacción. La imagen de aquel movimiento brutal, la demostración de poder que Harley había mostrado antes, vino a la mente de todos. Jun miró hacia la puerta del vestuario de Russell, tal vez preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero entonces, una sonrisa de emoción surgió. Sabía que sería difícil, pero estaba listo para sudar la camiseta y resolver aquello en la práctica. Jun confirmó que había entendido el recado. Si era un desafío lo que querían, era un desafío lo que tendrían. Él caminó en dirección a la sala con la misma determinación de antes, listo para lo que fuera que estuviera por venir. Al llegar a la puerta, una voz lo invitó a entrar. El momento de encarar el próximo obstáculo había llegado. Allí dentro, un luchador rubio lo aguardaba. Él propuso que resolvieran las cosas de forma rápida y directa. Para el adversario de Jun, aquel era el escenario perfecto. Estaba confiado de que tenía la mejor estrategia para vencer. Y entonces, la escena cambió a un ring oficial. Los dos se encararon y la lucha estaba a punto de comenzar. El juez dio la señal. Sin perder un segundo, el oponente rubio partió para el ataque con velocidad total, pero Jun estaba preparado, con la mirada fija, anticipando cada movimiento del adversario. En la platea, la tensión era palpable. Algunos espectadores ya parecían prever lo que estaba por acontecer. El luchador rubio saltó, preparando un golpe aéreo devastador, una técnica de finalización. Sin embargo, Jun se esquivó en el último instante, escapando por un tris. El golpe pasó en el vacío, y en el contraataque, él agarró el cabello del oponente, revirtiendo completamente la situación a su favor. Con el adversario inmovilizado, Jun preparó el puñetazo que podría terminar con todo. Pero no tenía idea de que aquella lucha era solo el comienzo de un problema mucho mayor.